Pablo, como un abogado, está exponiendo lo que es la gracia, lo que es el evangelio y cómo eso se ve en la vida del cristiano. En verdad, nosotros podemos ver muchas cosas en el pasaje, pero empezando, Pablo en capítulo 1 comienza hablando acerca de sí mismo, cómo él ha experimentado de la gracia de Dios. Entonces, en capítulo 1, en la mitad del capítulo, en versículo 11, en más adelante, él dice que su evangelio que él ha recibido ha sido algo que ha sido revelado por medio del Espíritu Santo, que Dios le ha enseñado acerca del evangelio por medio del Espíritu Santo y de su palabra. Él ha ido a Arabia para estudiar la palabra de Dios, para ser enseñado por el Espíritu Santo por 3 años, y él ya tiene una idea, un entendimiento acerca de lo que es el evangelio de Cristo Jesús, que yo soy justificado por la fe, no por obras, que Cristo Jesús pagó la deuda, que Cristo Jesús me ha hecho salvo, me ha hecho justificado y estoy completamente justificado en Él. Eso dice en capítulo 1, en la primera parte. Él habla de cómo Dios ha obrado en su vida, cómo Dios ha cambiado su vida, cómo Dios le ha dado un evangelio para predicar, y por si acaso, todo el fruto que vemos en la vida de Pablo es gracias a la gracia, nada más. No es gracias, por si acaso. Cuando nosotros miramos a Pablo, una persona muy religiosa, vemos a Pablo, una persona religiosa, una persona erudita, un conocedor del Antiguo Testamento, un conocedor de la religión, un conocedor de las tradiciones judías. Y en Filipenses capítulo 3, él dice: yo conté todo como basura. Lo conté todo como basura para poder conocer a Cristo, alcanzar a Cristo, agarrarme de aquel que se agarró de mí, que es Cristo Jesús. Entonces, no es gracias a su religión, a su trasfondo, a su educación, que Pablo tiene el ministerio que tiene. No es gracias a eso, más bien es gracias a la gracia. Es gracias al evangelio de Cristo Jesús. Es gracias a la obra del Espíritu Santo en la vida de Pablo. Pero sabes, algo interesante que vemos en el capítulo 2, en el inicio de Gálatas capítulo 2, es que no solamente es Pablo el que experimenta la gracia de Dios, pero también es Pedro. Y cuando Pablo va a Jerusalén y se encuentra con Pedro, ellos comienzan a hablar acerca del evangelio y Pablo le dice: bueno, Pedro, entonces todo es por gracia, ¿verdad? Y Pedro dice: sí, todo es por gracia. Y Pablo dice: entonces es por medio de la fe, no le agregamos nada. No me equivoco en esto, ¿verdad? No, no te equivocas. Todo es por medio de la fe, todo es por gracia, es lo que Dios ha hecho en nosotros. Y dice que los dos estuvieron de acuerdo, se estrecharon la mano y dijeron: ya, tú encárgate, yo he sido llamado a los judíos, tú has sido llamado a los gentiles, hagamos la obra de Dios. ¿Seremos diferentes? Sí, pero tenemos el mismo evangelio, conocemos a Cristo Jesús y eso es lo que Él está haciendo en nosotros. ¿Me hago entender hasta ahora? Es que la gracia de Dios está obrando. La gracia de Dios ha obrado en la vida de Pablo y ahora ha obrado en la vida de Pedro, pero vemos la anécdota que Pablo da en capítulo 2, versículo 11 en adelante. Es una anécdota de cómo el legalismo entró a su iglesia y cómo el legalismo y el vivir bajo la ley llegó hasta su iglesia en Antioquía. Entonces vamos a ver capítulo 2 y versículo 11. Capítulo 2, versículo 11. Y vamos a leer hasta versículo 16. Y de ahí vamos a encontrar algunas verdades acerca de esto. ¿Sí? Dice: hey Katie, can you help me out? These are filthy. Y dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo.
nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. ¿Por cuánto? A ver, léelo conmigo para acabar el pasaje. ¿Por cuánto? Por las obras. A ver, empecemos de nuevo. 2, 3. ¿Por cuánto? Por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces, vemos aquí los efectos del legalismo en la iglesia. Los efectos del legalismo en la iglesia. ¿Qué causa el legalismo dentro de una iglesia? Por si acaso, voy a retroceder un rato nuevamente y explicar a qué nos referimos con legalismo. Legalismo es agregar reglas, leyes o tradiciones por encima del evangelio, agregar a nuestra justificación nuevas cosas para hacernos aceptos ante Dios, para hacernos aceptos o justificados ante Dios. En verdad, la conclusión de este pasaje es en versículo 16, hablando acerca de la justificación. Entonces, cuando llegamos a la iglesia o cuando vemos dentro de ciertas iglesias, es en otras iglesias, les estoy advirtiendo para otras iglesias, porque acá no, pero en otras iglesias, ¿verdad? Es de que cuando llegamos y escuchamos cosas como, bueno, sí, Dios te ha salvado, pero ahora tú tienes que, o Dios te ha salvado, pero tú tienes que conservar tu salvación al hacer esto. Bueno, ahora Dios ha hecho esto por ti, pero ahora tú tienes la obligación de pagarle todo lo que Él ha hecho por ti. Nada de eso es gracia. Eso es legalismo. Lo vemos en estos judaizantes. Si ves en versículo 12, dice que llegaron los de la circuncisión. Los de la circuncisión. Dice, se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Versículo 12 dice, antes que viniesen algunos de parte de Jacobo. Parece que hay una delegación, hay un grupo de judíos que ellos han salido de Jerusalén supuestamente de parte de Jacobo, que es otro apóstol. Y ellos supuestamente están trayendo cartas y están diciendo, hey, un buen cristiano es un buen judío. Hey, un buen cristiano es un cristiano el que se circuncida. Un buen cristiano es el que no come chancho. Un buen cristiano es el que, y tú no puedes ser salvo si tú no haces estas cosas. Obviamente, el cristiano hace estas cosas. Y ellos agregan estas reglas, agregan estas leyes a la vida de los gentiles y están tratando de hacer por culpa y por obligación que la gente se someta a leyes que no están en el evangelio, que no es del evangelio. Entonces, ¿qué produce eso? Es muy interesante, por si acaso. Es muy interesante cómo Pablo expone esto. Mira lo que dice versículo 12. Dice, antes que viniesen alguno de parte de Jacob, ¿quién comía con los gentiles? Está hablando de Pedro. Entonces, para los judíos es contra la ley o es contra la tradición sentarse en una mesa para comer con un gentil. Es una abominación sentarse a la mesa para comer con un gentil. Entonces, Pedro, ahora que él ha experimentado, ¿verdad?, la gracia de Dios, ha experimentado cuán bonito es estar en comunión entre hermanos en Cristo, él se sienta con gentiles y están conversando y están comiendo y están pasando un buen tiempo. Están pasando tiempo en comunión, pero de repente llegan los legalistas y ¿qué hace? ¿Qué hace Pedro? Mira lo que dice el versículo, se retraía y se apartaba. Por si acaso, el legalismo siempre causa división. Siempre causa división entre los que están tomando las cosas en serio y los que no. Entre los espirituales y los no. Siempre hay un grupo élite de cristianos en iglesias legalistas. Digamos, están toda la chusma, ¿verdad? Pero después hay 2 o 3 que son cristianos de verdad. Y es quizá por la manera que se visten, es quizá por las cosas que hacen, es quizá por las tradiciones que guardan, pero ellos quieren demostrar que ellos son mejores que los otros cristianos. Y eso causa división. Eso causa división. Porque de repente Pedro, que había experimentado comunión, compañerismo, felicidad con los hermanos, estaba probando tocino por primera vez, quizá, quién sabe, y está sentado con ellos, y de repente cuando llegan los judaizantes,
Él se retrae, se aparta. ¿Por qué? Porque el legalismo siempre trae división. ¿Quieres ver una iglesia dividida? Busca una iglesia legalista. Y quizá en fachada, en la portada, son una iglesia perfecta. Pero ese es el punto del legalismo. Es que nosotros ponemos la fachada bien, pero a espaldas estamos comiéndonos, estamos mordiéndonos, comiéndonos, estamos causando problemas, chismeando, causando problemas entre los hermanos. ¿Por qué? Porque esa es la naturaleza del legalismo. Es que causa división. Causa división. No solamente eso, pero también llena de temor. Mira lo que dice el versículo nuevamente. Dice, antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía, se apartaba. ¿Por qué? Porque tenían miedo ¿a qué? A ver, ayúdame. Tenían miedo de los de la circuncisión. Hermano, ¿quieres la muerte más rápida para tu vida espiritual? Vive según el qué dirán de los demás. Vive según la opinión de otros. Vive según lo que otros piensan de ti. Eso trae miedo y temor. Y por si acaso, no dudo que hay mamás acá que a sus hijos les han dicho mientras estaban en la tienda, estaban de compras y tu hijo no se estaba portando bien, estaba agarrando cosas que no debe agarrar y tú le dijiste, oye, deja de agarrar eso, quizás nos va a ver el pastor, ¿no? ¿Quién ha usado esa amenaza? El cuco, el pastor, ¿verdad? No, oye, pero, ¿y si nos ve el pastor? No vamos a saber dónde esconder la cara. Oye, pero si nos ve, ay, el hermano Guillermo, si nos ve el hermano Guillermo, ay, pero ¿qué dirán? Y por si acaso, no es eso un ataque en contra de ellos, es el hecho de que uno vive pensando en el qué dirán, en el qué dirán, en que cierto hermano de la iglesia quizá tiene otra manera y ay no, pero si nos ve tal hermano, y si se entera tal hermana, y si se entera, y de repente uno ya no vive en libertad, ahora vive en temor. Vive en temor de las otras personas. Es tan interesante, ¿verdad? Que en Perú, yo me acuerdo cuando íbamos a visitar de casa en casa y a tocar puertas muchas veces a los hermanos de la iglesia, etc. Y de repente llegaríamos a la casa y escucharíamos, antes de tocar la puerta, escucharíamos salsa, ¿no? Reggaetón, y de repente se escucha, y dentro de la casa, las casas no son acústicas como aquí, ¿no? Donde todo está encerrado. Y antes de tocar la puerta, tocamos la puerta y de repente decía, apúrate, apaga la música, es el pastor. Apaga la música, es el pastor. Apaga la música, es el pastor. ¿Verdad? Corre, ponte tu falda, que ya viene el pastor. Y de repente, la opinión de otros es lo que motiva mi espiritualidad. El miedo, mira, ya. La razón que no hago cosas no es porque Dios me ha convencido de que está mal. La razón que hago o no hago cosas no es porque siento que el Espíritu Santo está obrando en mi vida y guiándome a eso. La razón que no hago o hago cosas es porque tengo miedo de lo que los hermanos dirán de mí en la iglesia. Y en vez de estar persuadido por la palabra de Dios, en vez de estar persuadido por la obra del Espíritu Santo en el corazón de la persona, en vez de estar persuadido por lo que Dios está haciendo, de repente la única razón que hacemos lo que hacemos es por el ¿qué dirán? Entonces voy a la iglesia bien peinadita, voy a la iglesia bien vestidita porque es que soy la encargada de cuna y si es que los hermanos me ven que no estoy bien vestidita, ¿qué dirán? Y de repente ya no hay gozo, hay miedo. Ya no hay compañerismo, hay división. Dice, por miedo de los de la circuncisión. Y este miedo genera hipocresía. Mira lo que dice el versículo 13. Y por si acaso, la acusación más grande de la iglesia, ¿cuál es? Que está llena de hipócritas. Versículo 13, si lo pueden poner en la pantalla, dice lo siguiente: y en su simulación, 13, y en su simulación
participaban, también los otros judíos. Entonces, la iglesia de Antioquía es una iglesia muy diversa, es muy similar a lo que sería Libertad quizás. Diferentes nacionalidades, diferentes países. Y hay un grupo de judíos que están en esta ciudad gentil. Y dice que en esa simulación de Pedro, de repente otros están participando de esto. Dice, también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la ¿qué? A ver, léelo conmigo. Por la hipocresía de otros. La hipocresía de otros, Bernabé, el hijo de consolación, el que vendió su terreno para darlos a los hermanos en la iglesia, un hombre lleno de gozo, un hombre lleno de servicio, un hombre que solo daba su vida para servir a otros. Hasta le llevó a Pablo hasta Antioquía para servir en esa iglesia. Y ahora Bernabé es arrastrado por la hipocresía de Pedro. Porque de repente Pedro no está viviendo según lo que él cree. Pedro no está viviendo según lo que Dios ha obrado en su corazón. Pedro no está viviendo según lo que Dios le está guiando, más bien está viviendo según la opinión de otros. Entonces, él está dispuesto a decir, bueno, hermanito, sé que estamos sentados comiendo ahora, pero me están mirando los de allá. Y no quiero quedar mal con ellos. Entonces, somos amigos, pero no me hables. Por favor, no me hables. Voy a estar por allá y cuando se vayan, vuelvo. Cuando se vaya, comemos tocino de nuevo. Cuando se vaya, me siento a la mesa con ustedes de nuevo. Es un hipócrita. Es un hipócrita porque en un momento se porta de una manera, pero cuando se van y la gente ya no está, se porta de una manera completamente diferente. Él no está viviendo siendo una persona real, está siendo un hipócrita. Entonces, ¿qué es lo que sucede en la iglesia? Es que de repente ya no somos íntegros con nuestra forma de vivir. Entonces, venimos a la iglesia y nos portamos de una manera y salimos por la puerta y nos portamos de otra. Venimos a la iglesia vestidos de una manera y salimos vestidos de otra. Venimos a la iglesia con una sonrisa en la cara, pero nos vamos a la casa y estamos gritando a nuestras esposas. Entonces, ¿por qué? Porque ahora, ¿por qué todos los esposos han mirado a sus esposas? No sé quién habrá sido. Katy me está mirando también. Entonces, salimos por la puerta y actuamos de forma diferente. ¿Sabes por qué? Porque uno no está siendo guiado por el Espíritu Santo, está siendo guiado por su hipocresía, con tal que no quede mal con los otros hermanos. Entonces, cristianos son muy buenos escondiendo su pecado, con tal que aparenten enfrente de otros, con tal que ellos demuestren una cara en la iglesia, pero a espaldas, a puerta cerrada, podemos ser la otra persona. Ahora no, el punto no es, quiero honrar a Dios con mi vida. El punto es que nadie nos vea. El punto no es, quiero batallar contra el pecado. El punto no es, quiero vivir por fe. El punto es que nadie me vea, que no vean lo que estoy haciendo, que no me vea el pastor, que no me vean los hermanos, que no me vea la hermana. Y de repente nuestra brújula de nuestra moral, nuestra brújula moral, ya está completamente deshecha, porque no sabemos a quién agradar. Y por si acaso, hermano, ¿quieres crear una crisis de identidad en tus hijos? Vive como hipócrita. Vive como hipócrita. Porque tus hijos no van a saber cuál es cuál, y cuál es el verdadero y cuál es el falso. Y tus hijos no van a saber cómo ellos deben manejar sus estándares, y cómo ellos deberían manejar su forma de vivir, y cómo ellos deberían ser. Y te voy a ser sincero, yo estoy muy agradecido por un papá que fue en la casa lo que fue en el púlpito. Fue un hombre íntegro que en el púlpito se paraba y decía algo y en la casa vivía de la misma manera. Pero hermanos, cuán riesgoso es para nosotros vivir según la opinión de otros, según el temor de otros, y eso crea hipocresía en nuestra propia vida.
que decimos amén, amén hacia ciertas cosas y en la casa aún vivimos de otra manera. Mira lo que dice el versículo nuevamente, versículo 14. Esta es la parte más difícil, esta es la parte más horrible de todo el efecto del legalismo. Dice, cuando vi, a ver, ayúdame, vi que no andaban, ¿qué? Rectamente conforme a la verdad del Evangelio. Escúchame, esta gente que no anda, que no vive conforme a la verdad del Evangelio, que no vive rectamente conforme a la verdad del Evangelio, esta gente no es gente inmoral, es gente muy religiosa. Esta gente que no anda conforme a la verdad del Evangelio no es gente que está viviendo en pecado abierto, es gente moral. Asisten a todos los cultos de la iglesia, se visten de la mejor manera, guardan el sábado, no comen chancho, no comen tocino, no comen mariscos, no hacen estas cosas, no hacen esto, no hacen lo otro, son circuncidados, cumplen con todas las reglas y tienen toda la fachada de religiosidad y de espiritualidad. Pero el problema con el legalismo es que te da la fachada, pero no andas conforme a la verdad del Evangelio. Porque has creado toda una identidad alrededor de lo que yo tengo que hacer, lo que la gente tiene que ver y cómo yo puedo justificarme ante Dios, cómo yo puedo mostrarme bueno y acepto ante Dios. Y a fin de cuentas, eso destruye y enfría tu vida espiritual. Yo te soy sincero que yo cuando era joven, yo llegué a un punto de crisis con mi fe. Y mi punto de crisis con mi fe fue lo siguiente. Si es que la vida cristiana se trata de más y más reglas que seguir, no la quiero vivir. Si mi vida cristiana se trata acerca de guardar estas reglas y no guardar las otras, entonces no quiero vivirla. Porque es una vida muy aburrida. Y el legalismo trae eso. El legalismo trae, tengo que vivir según esto, son las cosas que tengo que hacer, son las cosas que no puedo hacer, y te olvidas de la verdad del Evangelio. ¿Y cuál es la verdad del Evangelio? Cristo murió por mí. Cristo murió por mí. No es nada más, no es nada menos. Cristo murió por mí. Cristo murió por mí. Y vuelvo a esa realidad. Vuelvo a esa realidad. Entonces, mira lo que dice Pablo, lo cual es muy interesante. Y esto es una advertencia para nosotros los líderes. Pero dice, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, dice, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Es una palabra bien fuerte la de obligas, ¿verdad? Es una palabra bien fuerte la de obligas. ¿Por qué obligas a otros a judaizar? Ojo, el ejemplo del líder espiritual va a permutar en toda la congregación, en toda la iglesia. Y la gente seguirá el corazón del pastor. Y eso es lo que sucede con Pedro. Mira lo que dice versículo 15. Esto es interesante. Lo que Pablo básicamente le está diciendo en este versículo es, Pablo, si tú sabes que esto no lleva a nada. Dice, nosotros judíos de nacimiento ya hemos seguido todas las reglas. Ya hemos seguido todas las reglas, no como estos pecadores gentiles. ¿Verdad? Entonces, ¿cuántos de ustedes han guardado el sábado? Levanta la mano. ¿Ya? ¿Cuántos de ustedes han comido chancho esta semana? Levanta la mano. Ya. Pecadores, gentiles pecadores como yo, ¿verdad? Gentiles pecadores. Y Pablo le está diciendo a Pedro, pero si nosotros ya hemos pasado por este camino, nosotros ya hemos pasado por este de autojustificación, nosotros ya hemos pasado por todo este camino de reglas y de leyes y de todo esto que se agrega al Evangelio. Nosotros ya hemos pasado por esto. ¿Por qué estamos volviendo a esto? Mira lo que dice versículo 16 y con esto acabo. Voy a leer 2 versículos y voy a enfocarme en esto por un tiempo, pero dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. ¿Sabes cuál es el problema con el legalismo? Es que pensamos que todavía tenemos que hacer cosas para ser aceptados por el Padre.
tenemos que todavía comportarnos o tenemos que hacer para ser aceptados por el Padre, para ser justificados, para poder justificar aún nuestra salvación? Y dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por léelo conmigo, sino por ayúdame, sino por la fe de Jesucristo. Dice, nosotros también hemos creído. ¿Quién? Los gentiles. Para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. ¿Por qué? Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces, hay algunos que están muy emocionados por lo que acabo de decir. Hay algunos que están muy emocionados por lo que acabo de decir, que el legalismo, las reglas, que crea división, que crea temor, que crea hipocresía, que crea un enfriamiento espiritual, y nos gusta escuchar eso y decimos, sí, es que nosotros hay que gozarnos en nuestra libertad y hay que gozarnos en que podemos comer tocino, y yo me voy a poner a comer tocino enfrente suyo para que sepan, yo voy a refregar mi libertad en su cara. Y por si acaso, la solución al legalismo no es libertinaje. La solución al legalismo no es vivir como me da la gana. La solución al legalismo es volver a los pies de Cristo. Es solo Jesús el que salva, es solo Jesús el que justifica, es solo Jesús el que obra en nuestro corazón, es solo la obra del Espíritu Santo que me santifica. No tiene que ver con mi vestimenta, no tiene que ver con lo que yo como, lo que no como, no tiene que ver con las reglas que yo guardo. Yo tengo al Espíritu Santo dentro de mí y cuando yo vuelvo a Él, Él me hace más como su Hijo amado y yo corro a sus pies día tras día tras día. Y mira lo que dice versículo 20. Hemos leído este versículo miles de veces y nunca lo entendí. Pero Pablo dice lo siguiente, escúchame. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Escucha, eso no es crucificado al pecado. En el contexto de esto, no es crucificado al pecado. Yo he escuchado esto toda la vida. Que tienes que crucificar tu carne. No es crucifixión a la carne. Tienes que crucificar tu futuro, no es tu futuro. Tienes que ser crucificado a la vida del pasado. Mentira. En el contexto, cuando Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, está siendo crucificado a la ley, a la regla. Es al comportamiento. Es que yo ya no tengo que cumplir con la ley porque la ley solo me condenó y me mató. Pero viniendo a los pies de Cristo Jesús, yo puedo subirme a la cruz con Él. Y juntamente con Él estoy crucificado. Y ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Es que esa es la solución al legalismo. Es Cristo Jesús. Es Cristo en el corazón de uno. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo que ahora yo vivo del día a día, lo vivo ¿en qué? En la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es solo Jesús. Entonces, gracias a Dios, en este púlpito escuchas más predicación acerca de lo que es Jesús, que quién es Jesús, qué ha hecho por ti. Vas a escuchar más acerca de eso, en vez de siéntete mal porque tú no haces suficiente. Gracias a Dios que en este púlpito se predica acerca de Cristo Jesús. Gracias a Dios que intentamos con todo nuestro poder de exaltar a Cristo y no nuestras reglas. El legalismo va a crear división. El legalismo va a crear una jerarquía. El legalismo va a crear una hipocresía. Va a llenar a una iglesia de temor. Y una iglesia legalista es una iglesia fría espiritualmente porque no andan rectamente conforme a la verdad del evangelio. Es solo Cristo Jesús. Solo Jesús. No hay nadie más. No hay nada más. Entonces, para los emocionados, los que están emocionados de que podemos vivir en libertinaje, no, corre a Cristo.
refregar tu libertad en la cara de otros no es la solución al legalismo. Es correr a Cristo Jesús y vivir bajo sus pies en fe. Y el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en uno. Ese es el cambio que da uno. El cambio que da el Espíritu Santo en la vida de uno. Hermanos, no podemos vivir según reglas externas, según obligaciones legalistas. No podemos vivir según opiniones de terceros. Tenemos que vivir a los pies de la cruz de Cristo. Nada más y nada menos. Y todos somos iguales a los pies de la cruz. Oramos. Padre, te agradezco, eres tan bueno con nosotros. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Cristo, me has hecho muerto a la ley para que esté vivo para ti. Señor, tú me has cambiado, tú me has salvado. Te pido, Señor, que siempre estemos corriendo a tus pies, que estemos corriendo a tus pies, recordando que eres tú el que guía a la iglesia, eres tú el que salva a la iglesia, eres tú el que justifica al cristiano, eres tú el que santifica al cristiano. Señor, tú, solo tú, siempre tú, nada más y nadie más, solo tú puedes hacer algo en nuestra vida. Te pido por cada hermano, por cada hermana, por cada familia, Señor, que en vez de buscar agregar más y más reglas, que simplemente agreguen más y más Jesús a su vida. Que te sigan a ti, que te busquen a ti, que puedan glorificarte con una vida llena de amor y de gratitud. Señor, gracias por esta noche y te pido todas estas cosas en el precioso nombre de Cristo Jesús.